Muy buenos días, bienvenidos a Tiempo de Biblia. Realmente para nosotros es un honor poder compartir este tiempo que en realidad es bien breve, así que aprovéchelo al máximo, al máximo, al máximo. Aproveche este tiempo que vamos a tener. Es muy breve y nuestra recomendación es que además de tener la palabra de Dios y tomar notas, lo ayude a lo largo de la semana como una guía para reflexionar la palabra de Dios. Sabe, a nosotros nos encanta este tiempo de Biblia porque tiene una filosofía detrás. O sea, el tiempo de Biblia creemos nosotros que es la palabra la que hace la obra. Como enseña el pastor Robert Barriger, la palabra hace la obra. ¿Qué significa eso? Dios cuando suelta su palabra jamás vuelve vacía, como dice el mismo profeta, sino vuelve para cumplir lo que Dios ha decidido que esta palabra cumpla. Entonces, sabemos qué es la palabra que hace la obra. El que habla en este momento tiene el privilegio de poder compartir esa palabra. Pero recuerde, acérquese a la palabra de Dios con un objetivo claro. Señor, háblame. ¿Por qué? Porque si usted ama esa palabra, si usted aprende esa palabra y la aplica a su vida, le garantizamos que la palabra de Dios va a ser una obra que nadie puede hacer sino solamente nuestro buen Dios. Entonces, ya sabe, la palabra hace la obra, ame, aprenda y aplique esa palabra a su vida diaria y usted verá la diferencia. Tiempo de Biblia, temporada 1 de este año 2023. Parece que el tiempo voló. Hemos descansado todo diciembre y parte de enero y ahora arrancamos en febrero esta temporada, la primera temporada. Solamente para los que no están familiarizados, nosotros llevamos el ritmo de la temporada al mismo ritmo de los grupos pequeños de Camino de Vida. Tenemos 3 temporadas de grupos pequeños, entonces vamos a tener 3 temporadas de tiempo de Biblia. Como siempre, hemos estado recomendando, algunos nos han consultado y hágalo, por favor. La mejor manera de aprender usted más y más de Dios, de su palabra y de familiarizarse con ella es compártala. Si puede, abra un grupo pequeño para compartir libremente lo que a usted Dios le habla con la palabra de Dios. Entonces, sea una persona osada, atrévase a compartir con otros porque es parte del proceso que Dios le va a ir revelando para que aprenda y aplique esa palabra porque usted ama la palabra de Dios. En esta temporada, el enfoque de esta temporada, primera temporada del año 2023, esta temporada va a durar, escúcheme con mucho cuidado, desde hoy día sábado 4 de febrero al sábado 22 de abril. Son 12 sesiones, exactamente. En la temporada 1 de Tiempo de Biblia va a durar, para que tome nota en su agenda, yo sé que hay algunos que les gusta tomar nota y me parece genial, empezamos el 4 de febrero y terminamos el 22 de abril, ¿ok? ¿Qué vamos a abordar para iniciar esta temporada 1? Las 3 primeras sesiones están referidas al muy bonito, muy importante, revelador libro de Ruth. Así que ya sabe, libro de Ruth, las 3 primeras sesiones de esta primera temporada del 2023 y continuamos con el libro de Primera de Samuel. Y las 9 sesiones vamos a abordar todos los capítulos de Primera de Samuel. ¿Ok? Entonces, ya sabe, el enfoque de la temporada 1 del 2023, que dura del 4 de febrero al 22 de abril, va a ser todos los sábados a las 10:30 y vamos a abordar primero el libro de Ruth en 3 sesiones y el libro de Primera de Samuel en 9 sesiones. Dicho esto, vamos rápidamente al libro de Ruth. Esta es la sesión 1 de 3 sesiones para el libro de Ruth. Hoy día arrancamos de la siguiente manera. Recuerde usted, cuando yo le diga libro de Ruth, asócielo a estas 2 palabras, gratitud y gozo. El libro de Ruth nos subraya gratitud y gozo. Cuando usted se dé cuenta de algo que va a terminar aprendiendo, sí, Dios es el Dios de gratitud y de gozo en toda temporada. Si está anotando, ponga ahí, en toda temporada.
Y es importante, ¿sabe por qué? Todos pasamos buenos y malos momentos. Todos pasamos situaciones complicadas, todos enfrentamos derrotas, todos enfrentamos victorias, todos enfrentamos momentos que no pasa nada, momentos de sequía, hay momentos de mucho alboroto, hay momentos de mucha quietud, hay momentos que no sé qué va a pasar, no pasa nada, hay momentos que parece que todo está pasando a la vez. Pero en medio de todos esos momentos, recuerde, Dios es fiel. Es el Dios de todas las temporadas. Y en medio de todas las temporadas, vamos a aprender juntos. Entonces, ¿cómo voy a ser agradecido y gozoso? ¿Cómo voy a ser un hombre agradecido y gozoso? Una mujer agradecida y gozosa en toda temporada. Yo entiendo que puedo ser agradecido y gozoso en las buenas, pero en las malas, ¿cómo voy a agradecer? Vamos a aprender juntos cómo el Señor, nuestro Dios, a través de su palabra, con la historia de estos personajes del libro de Ruth, nos va a enseñar algo para nuestro corazón. Mire, es bueno y es necesario que usted recuerde la palabra de Dios, que usted la repita la palabra de Dios, la memorice, es buenísimo, hágalo. Pero ¿sabe qué? Es muy necesario, imprescindible, que usted crea esta palabra, que usted aplique esa palabra a su vida, que usted descanse en esa palabra siempre, más allá de repetir la palabra que es necesario, llévela a un nivel más adelante, reflexione. ¿Sabe cuál es uno de los errores que cometemos todos los cristianos de todas las épocas y temporadas? Que a veces memorizamos versículos, pero que llegado el momento no sabemos cómo aplicarlo y nos desesperamos y nos gana el estrés y nos olvidamos que Dios nos ha dado su palabra para reflexionarla, en especial en esos momentos que nos olvidamos. Oiga, ¿no se ha dado cuenta usted que nos olvidamos de la palabra de Dios cuando todo va bien y vamos corriendo cuando no va saliendo las cosas y nos dan un mal reporte, ¿no? Vamos corriendo recién a Dios cuando debiera ser todos los días? Vaya bien o vaya mal, yo me acerco a esta palabra. ¿Y qué me quiere hablar Dios en los momentos que no pasa nada? ¿Qué me quiere hablar Dios cuando yo estoy muy feliz? ¿O qué me quiere hablar Dios cuando la crisis, la desgracia llega y toca la puerta de mi casa? ¿Cómo se maneja cada temporada? Recuerde, el libro de Ruth nos va a ayudar a recordar. Dios nos da gratitud y gozo en toda temporada. Él es el Dios de toda temporada. Vamos hacia adelante rápidamente. ¿Qué veremos hoy en el primer capítulo del libro de Ruth? Primer capítulo del libro de Ruth. Recuerde esto. Vamos a revisar primero. Libro de Ruth. Este libro es un libro bastante pequeño, solamente tiene 4 capítulos. En la invitación que le hicimos, recuerda, le dijimos, lea los 3 primeros para que se dé cuenta de algo. ¿Sabe por qué? Porque el último capítulo es como una reseña final de todo lo grandioso que se vio en los 3 primeros. Por eso yo le invité a que leyera 3 capítulos de Ruth, ¿ok? Pero quiero que entienda lo siguiente. El libro de Ruth habla de un momento muy duro, muy difícil, de situación desesperada, en hambruna, en crisis. No había alimentos, había problemas por todos lados, había situaciones. Y usted se queda pensando y lee este libro Ruth y parece que fuese de hoy. Algunos lugares no tienen alimentos, algunos están en crisis. Bueno, en ese momento el pueblo estaba pasando esa situación. Y todo el acontecimiento ocurre por Belén y alrededores de la historia que vamos a revisar juntos del libro de Ruth. Lo que destaca en este libro de Ruth es que hay algunos personajes muy claros, 3 personajes que vamos a revisarlo juntos a lo largo de la historia del libro de Ruth. Pero vamos a reflexionar sobre puntos principales de este libro. Y al final de la reunión, como usted conoce, y si no, si es su primera vez, bienvenida, bienvenido, vamos a ver cómo voy a aplicar esta enseñanza a mi vida. ¿Ok? Muy bien. Libro de Ruth. En el libro, como le adelanté, hay 3 personas, recuerde esto, personas con sus historias y sus propósitos.
Cada persona, usted, yo, tú que estás allí, sí, hombre y mujer de Dios, tú tienes como persona un plan de Dios para tu vida, un propósito que cumplir en este plan eterno de Dios. Personas con un plan y con un propósito claro. Ese plan de Dios se ve entretejido en la historia de la vida de cada persona, en tu historia. Mira, tú llegaste a la vida a través de una familia. Esa familia te permitió ir creciendo y viendo la vida de alguna manera. Esa es tu historia. Pero dentro de esa historia, Dios tiene un plan maravilloso. Una persona con un plan y un propósito de Dios. Y a veces andamos preocupados o preguntando cuál es ese plan, ¿sí? Pero no nos damos cuenta de algo. Ese plan se va descubriendo en la medida que yo voy avanzando paso a paso. Yo jamás me imaginé estar haciendo esto los días sábados a las 10:30. Los que tienen tiempo acá lo saben. ¿Saben cómo llegamos a esto? Por la pandemia. Por la pandemia. Llegamos a este momento, en un determinado tiempo, unos hermanos que estaban en sus casas encerrados nos pidieron formar un grupito pequeño. Así nació Tiempo de Biblia. Era un grupo pequeño de hermanos y hermanas de Camino de Vida que querían tener un tiempo porque estaban encerrados en sus casas. ¿Se acuerdan de esa temporada tan dura? Muy bien, allí nació Tiempo de Biblia y primero éramos como 12 personas, 14, después 20, hemos llegado hasta 200 no sé cuántos y hoy día están asistiendo, por lo que veo en los controles, más de 160. Pero no se trata del número, sino se trata de la oportunidad que Dios va generando. En mi historia está libro de Biblia, tiempo de Biblia, como querramos llamarle, pero en la historia de Dios se llama un propósito. Muchos hijos e hijas míos van a oír de mí. Y Dios en toda temporada está atento a tu necesidad. Tu verdadera necesidad es Dios. Como dijo el Señor Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadido. Y lo demás no es lo de menos, es lo demás. ¿Y qué significa eso? Dios es el Señor de la abundancia, que te va a dar más de lo que tú te puedas imaginar cuando tú decidas enfocarte en Él, cuando decidas creer lo que Él es capaz de hacer en tu vida, cuando confías absolutamente en Él, aun cuando no parezca, aun cuando veas que la temporada está estrecha, ya tengo años y no salgo de esto, ya tengo, y de pronto Dios te va a recordar con el libro de Ruth. Así como estas tres personas con sus historias y propósitos, va a decir, tú tienes una historia, pero en esa historia yo tengo un plan. Y ese plan te lleva a un propósito claro. Te vamos a ayudar para poder reflexionar alrededor de ese propósito. El libro de Ruth siempre te va a llevar a la misma reflexión en todo tiempo. Mi Dios, tu Dios está obrando. En todo tiempo, en todo tiempo. En las buenas, en las malas, en las que no pasa nada, tu Dios está obrando. Y por eso que hablamos, Dios te demuestra que un corazón con gratitud y con gozo es un corazón que puede conocer más a Dios, que puede ver las grandezas de ese Dios. Dicho esto, vamos hacia adelante. Un corazón agradecido. Si tú quieres ponerle un título a la reunión de hoy día, ponle ahí, un corazón agradecido. Ahora, lo curioso es que tú miras esta porción de las Escrituras y te das cuenta de algo, que caray, que las cosas no estaban como para tener gratitud, en serio. O sea, cuando tú miras este libro en Ruth, por favor, vamos a Ruth, al capítulo 1, tú miras el libro de Ruth y te quedas pensando en algo. Mira cómo arranca, porque recuerda lo que te dije al inicio. Al inicio te estaba explicando que están pasando un momento de hambruna, un momento de dificultad, y de pronto tú te das cuenta de algo, que algo está ocurriendo con todo el pueblo, no solamente es con Noemí, que es el principal personaje de este capítulo, pero quiero que entiendas esto. Vamos a leer juntos Ruth, como tú ya sabes,
En mi versión es la Nueva Traducción Viviente, pero toda la versión que uses está bien. Toma nota con cuidado y compara alguna información. Dice la palabra del Señor. Estoy leyendo Ruth, capítulo 1, versículo 1 hacia adelante. Dice la palabra. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Quelón. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Fíjate qué triste. Eran de Belén, fueron a esta tierra pensando que Moab iban a encontrar algo mejor y empezó la hambruna, pero lo triste fue que se muere Elimelec. Ahora, para los que no tienen contexto, y esto le va a ayudar bastante, libro de Ruth arranca con un término curioso. En los días en que los jueces gobernaban Israel, ¿se acuerdan los que llevaron con nosotros el libro de jueces? Una frase que distinguía al tiempo de los jueces. Cada quien hacía lo que le parecía. Cada quien hacía lo que le convenía. Cada quien quería hacer su propia voluntad. A mí me parece. Yo creo esto, yo quiero hacer esto, y si no lo haces, yo te reviento, yo te rompo, yo te incendio, yo te pego. ¿Les parece algo conocido para ustedes? Los tiempos pueden pasar, pero los seres humanos sin Dios siempre serán igual. Los tiempos de jueces se caracterizaron porque cada quien hacía lo que le parecía. Y en este tiempo te está diciendo, esta situación ocurrió en esos tiempos donde cada quien hacía lo que le daba la gana, había desorden, había lo que podríamos llamar en términos actuales, le llaman a eso una anarquía, un desorden. Nadie quería que lo manden, querían hacer su voluntad, querían ofender al otro, le decía, a mí no me importa, yo incendio esto, yo rompo esto, es mi voluntad, no me da la gana y como tú no lo hagas, yo te... era lo mismo, cada quien hacía lo que le parecía. Esencia del ser humano sin Dios, maldad absoluta. Yo quiero que entiendan algo. Elimelec y Noemí eran una pareja cualquiera en ese tiempo, como hoy día, una pareja cualquiera. Y esta pareja se va en búsqueda de una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad le representaba Moab, un pueblo que en ese entonces podría ser un pueblo próspero hoy en día. Pero pasaron situaciones críticas. ¿Sabe por qué? Noemí se queda viuda con 2 hijos. Y quiero que entienda lo siguiente, cuando un esposo moría, la mujer viuda, si no tenía hijos, quedaba en el total abandono. Y uno dice, ay, felizmente que no se quedó sola, tenía 2 hijos y ya mayorcitos, ¿ok? Pero veamos algo importante, veamos estos Malón y Queleón. ¿Se acuerdan que acabamos de mencionar los 2 hijos que tenía Noemí? Ok, vamos por favor al versículo 4. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Queleón. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. ¿Por qué el versículo 5 subraya la desaparición de Malón y Queleón? Porque se sumaba la muerte del esposo Elimelec. Y eso ya era una total desgracia. Era quedarse en el absoluto abandono. Miren, ninguno de ustedes tiene la idea. Era una desgracia absoluta. Era quedarse en la calle técnicamente hablando, en la práctica. Estaba en la calle ya. Noemí ya no tenía recursos, ya no tenía esposo, ya no tenía hijos que la pudieran defender y sustentar, porque ya era una mujer mayor.
y no tenía a nadie. Oiga, en estos tiempos por lo menos hay un lugar de asilo, qué sé yo. En esa época, si una mujer se quedaba viuda y era mayor de edad, la botaban a la calle porque nadie la quería. ¡Qué terrible! Así era. No digo que sea algo que a mí me parece bueno, sino simple y llanamente así era, y era muy triste. Era la desgracia absoluta. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. ¿Por qué? Porque hasta ahora usted estará pensando, seguro ven el título y dice, un corazón agradecido. Ok, explícame bien esto, porque no entiendo cómo se puede tener un corazón agradecido en medio de una situación tan complicada. Y espérame un instante, porque tenemos algo para conversar al respecto. Mira, leamos juntos del versículo 6 al 9. Estando en Moab, Noemí se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá, al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus dos nueras, vuelva cada uno a la casa de su madre y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Y ahí para un instante. ¿Se dieron cuenta ustedes de un detalle que no quiero que pase desapercibido? Miren el corazón de Noemí, chequéenlo. Ella sabía que eran dos mujeres jóvenes que la podían ayudar si se quedaban con ella. Y hasta el momento, tanto Orfa como Ruth tenían la intención de quedarse con ella las dos. Pero la generosidad siempre da libertad. Escuche esto, la generosidad siempre da libertad, siempre. Cuando tú eres generoso, cuando tú eres generosa, sientes una libertad en tu corazón que nada ni nadie lo puede comparar. Entonces, Noemí decide y le dice, váyanse. ¿Sabe por qué? Porque Noemí sabía que ella sola iba a pasar hambre. Y las personas que tienen cierta lógica en su mente te van a decir, ay, pero qué tonta señora, debió quedarse con las 8 bolas para que la ayuden. Pero Noemí tenía en su corazón mucha generosidad. Y cuando usted es generoso, da libertad. Siempre. Dios pone generosidad y da libertad. Así como Jesús enseña, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Uno cuando se siente libre de verdad, da libertad a los demás. Dicho esto, vamos a ver lo que a continuación podemos aprender de Orfa y de Ruth. Y vamos al versículo 10, por favor. Dice la palabra del Señor. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, escuchen esta parte, es muy importante. ¿Por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres porque yo soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarán ustedes hasta que ellos crecieren y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Escuchen ese término, el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Noemí está hablando. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Versículo 16. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré.
y allí me enterrarán. El Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. ¡Wow! ¡Qué tal declaración! Mientras Orfa, agradecida, le dijo gracias por la libertad y se volvió a su pueblo, ¿por qué Ruth decidió quedarse con ella? De repente, alguno de ustedes pensará y dirá, no, lo que pasa es que de repente Noemí tenía su guardado allá en Judá, tenía unas monedas de oro, tenía ropa y ya Ruth se había enterado tal vez y por eso que dijo, no, yo me aferro a esta señora porque aquí tengo una buena herencia. No, no era así. Ruth era una mujer no interesada en lo material. ¿Sabe qué cosa había visto? Había visto en Noemí generosidad. Dijo, yo voy con esta mujer donde quiera que vaya. Esta mujer siempre da libertad. Esta mujer es generosa, siempre es dadivosa. Yo quiero conocer más, quiero aprender más del Dios que guía a esta mujer. Ahora le hago un pequeño paréntesis. Tiene que entender algo. Si usted leyó con cuidado o me acompañó en la lectura, tanto Orfa como Ruth tenían un trasfondo politeísta, o sea, tenían muchos dioses, ¿ok? En esa temporada era muy común. ¿Por qué? Porque solamente los judíos eran monoteístas que tenían un solo Dios, Jehová, ¿sí? Y por eso sale la Shema que leímos en Deuteronomio 6. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es y no hay nadie más. Eran los judíos, los israelitas, en realidad, que tenían claro ese concepto. Pero ustedes ya saben, tanto Ruth como Orfa eran moabitas, ¿ok? Y tenían el derecho a tener muchos dioses porque esa era la creencia. Pero de pronto, Orfa no tuvo esa revelación de ver detrás de la generosidad de Noemí algo más que un ser humano bueno. Y de pronto Ruth sí distingue con claridad, y aquí viene algo importante para usted y para mí. ¿Cómo es que Ruth descubrió eso? Porque Ruth fue tocada, escúcheme bien, por el testimonio de Noemí. Dijo, esta mujer, qué generosidad, esta mujer, qué valor, qué valiente. Yo quiero aprender de esta mujer. Ahora, quiero que comprenda bien, y anota, por favor, anota, anota. Ruth se dio cuenta del Dios que tenía Noemí. Y por eso le dice lo que usted acaba de leer conmigo en el versículo 16. Solamente se lo repito para que lo recuerde. Y esto es muy popular para los que tenemos tiempo en la Biblia y ya sabemos esta declaración. Me encanta porque a veces en las bodas se repite y a algunos les gusta usar como bendición. Pero escuche esto, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. Donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Wow! ¡Wow! No le dice, escúchame bien, no le dice, ¿sabes qué? Me encanta tu carácter, me encanta cómo haces TikTok, me encanta cómo hablas tan chévere. No, le dijo, yo voy a ir contigo, tu pueblo va a ser el mío, tu Dios va a ser el mío, porque yo veo algo más grande de lo que he visto antes. ¿Sabe lo que veía? A Dios obrando en medio de esa temporada tan dura para Noemí. Y fíjate, qué curioso, escúchame con cuidado. Cuando Noemí declara, lo que pasa que Dios ha levantado su puño contra mí, Ruth diría, wow, ahora le cae un rayo a esta señora, en este rato muere. Y de pronto descubre que no obstante que Noemí había hablado mal, Dios seguía avanzando con Noemí. Y Ruth dijo, yo quiero ese Dios, es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Le suena familiar eso? Y de pronto, usted se da cuenta de algo. Vamos avanzando. Escuche esta parte porque es la parte final. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Escuche esa parte. No insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje
Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. ¿Sabe? Hay un tema bien interesante. Usted se está perdiendo algo y le voy a ayudar, ¿ya? Fíjese algo curioso. ¿Cómo va declarando Ruth? Ya no me llamen alegre, no me llamen agradecida, no me llamen, que eso significaba bienaventurada Noemí. Llámeme Mara, estoy amarga. Dios no me ama, Dios se ha olvidado de mí. ¿Por qué tanta desgracia alrededor de mi hogar? ¿Por qué ha tocado esta enfermedad? ¿Por qué ha tocado este momento duro? ¿Por qué me ha tocado esta persona en la vida? ¿Por qué? Si alguna vez escuchó a alguien, yo estoy seguro que ese ha sido usted en algún momento de su vida. ¿Por qué no contesto mi oración al Señor? ¿Por qué no cambia esta persona? ¿Por qué no me cambia esto que yo oro y lloro todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, usted no está lejos de Noemí o de Mara. Nuestra carne, siempre anda apresurada por respuestas de Dios. Pero Dios nunca anda apresurado por tener una buena relación contigo. Para Dios, la relación contigo es más importante que darte una respuesta. Para Dios, tu vida es más valiosa que todo lo que te puede dar y está en condiciones de hacerlo. Para Dios, aunque yo ni tú alcanzamos a comprender, para Dios, tu vida es valiosísima, pero no está completa si no vives en su voluntad. Me cuesta mucho trabajo, te lo digo en primera persona, me cuesta mucho trabajo obedecer a Dios. Es una batalla que tengo y por eso cuando yo leo Romanos 7, cuando Pablo mismo está declarando, miserable de mí, lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Felizmente que él dice, ay, pero felizmente que tengo a Dios que me ha dado a Cristo Jesús y por él, y por él. Me encanta. Volvamos a este tiempo de jueces, a este tiempo que está regresando Noemí. Y ves tú un corazón agradecido. Y me dices, pastor, se ha equivocado. Está molesta, Mara, no está agradecida. No, no estoy hablando de Noemí, Mara, no. Estoy hablando de Ruth. Fíjate qué curioso. Fíjate qué interesante. La nueva creyente, la que recién ha declarado, tu Dios será mi Dios. Era una decisión, era como cuando llamamos, usted ha visto cuando hacemos llamado, cuando estamos predicando, cuando tengo, por ejemplo, el online y estoy predicando, siempre los pastores terminamos de predicar y decimos, bueno, si tú no conoces al Señor, este es el momento. Ella tuvo un encuentro con Dios. Ruth tuvo un encuentro con Dios. En medio de la desgracia estaba Orfa, estaba Ruth, estaba Noemí y de pronto ella recibe un llamado de Dios y le dice a Noemí, yo no me voy de ti, yo quiero el Dios que tú vives. Hoy día me declaro creyente de tu Dios. Yo te voy a seguir porque tú sigues ese Dios. Ahora usted me dirá, y escúcheme, le va a encantar, le va a encantar. Escúcheme. ¿Se da cuenta usted que la versión de Noemí era la peor versión de un creyente? O sea, bueno, me voy, váyanse ustedes por su lado, Dios ha tirado su puño contra mí, ¿sí? Y Ruth dice, no, esta mujer nos dio libertad, porque la generosidad da libertad. Dios le ha puesto eso en su corazón. Ahora está pasando un trance desafortunado.
De pronto regresan al pueblo y la ven y las mujeres dicen, ¡hey! Ahí está Noemí. Ahí está, no, no me llamen Noemí, llámenme Amarga, porque Dios me ha quitado todo, he regresado, me fui llena y regreso vacía. Y de pronto usted se da cuenta de algo maravilloso. Ruth estaba escuchando, imagínese ese testimonio. ¿No se da cuenta usted que a veces una persona que recién conoce al Señor, una persona nueva, le refresca a usted su relación con Dios? ¿No se da cuenta de eso? Que a veces una persona llega al Señor y primera vez está en lo que llamamos los más viejitos. Aquí vemos varios abuelos, le llamamos el primer amor, ¿ya? ¿Cómo es el primer amor de un creyente? Ah, todo es el Señor, gracias Señor. Y uno tiene una relación con Dios en el tiempo y empieza a tener dificultades y empieza a aparecer Mara, Noemí. Señor, pero ¿por qué eso? ¿Por qué el otro? Y el que recién conoce al Señor está viviendo el primer amor, está emocionado, está viendo lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios puede hacer. ¿Sabe qué? La derrota pasajera nunca define tu destino eterno. Y Ruth, en su corazón, recuerde esto, en su corazón había tocado Dios ese corazón. Ella sabía tener un corazón agradecido aún en las buenas y en las malas, pero no le importaba lo que decía Noemí, porque ella sabía que era un momento temporal, una derrota pasajera. Algo en su corazón le decía a Ruth, este Dios es un Dios maravilloso. Yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Yo quiero que ese Dios me guíe a través de la vida que viene a continuación. Yo voy a seguir ese pueblo. Mire, yo le cuento algo. Las iglesias somos un pueblo pequeño con problemas bien grandes. Sí, las iglesias. No crea usted, por favor, en la iglesia que esté, yo le estoy hablando de Camino de Vida, nadie me ha hablado de su iglesia, si usted cree que alguien me ha hablado, pero es lo mismo. Donde hay seres humanos, lo que más hay problemas. A mí me encanta, yo le cuento, cuando era joven, hace poco, eh, ocurre que a veces bromeamos entre los jóvenes porque se acuerda lo que dijo Jesús, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿cierto? Y cuando eran jóvenes a veces bromeamos con eso porque decíamos, donde están dos o tres reunidos, ahí está el Señor Jesús, y los problemas que meten los chismosos, los hermanos que a veces acusan, los hermanos que están mirando qué hace, qué no hace, lo que te condenan, y nos reíamos de eso porque sabíamos que era la realidad humana. La iglesia está conformada por personas de carne y hueso como usted, como yo. Sí, como tú y como yo, exactamente. Que estamos batallando, queridos hermanos y hermanas. Estamos peleando por permanecer. A veces creemos que la iglesia está llena de gente maravillosa. No, no, está llena de gente como tú y como yo, gente común con un Dios extraordinario, maravilloso. Él está haciendo la obra, Él está tocando vidas y por eso que es Dios de toda temporada, porque aún en temporada de derrota, temporada es temporal, hay un destino eterno. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué te toca? ¿Qué me toca? Vivir con un corazón agradecido, que es el foco de esta primera reunión, de esta sesión de apertura de esta temporada. Y tú me dirás, oiga, pero hay que ser muy tonto. No, no, hay que ser un hombre, una mujer como Ruth, que creía profunda y sinceramente en que ese Dios todopoderoso iba a hacer cosas maravillosas. Un corazón agradecido puede ver cómo Dios obra. Se lo garantizo, se lo digo por experiencia personal. La reflexión, recuerde lo que le estoy enseñando desde el inicio. Es bueno repetir la palabra, es bueno memorizarla, hágalo, pero no se quede en ese nivel. Reflexione. Cuando era joven tenía un profesor en el colegio que me decía, empiece a rumiar lo que le estoy enseñando. Era reflexione, rumiar, mastíquelo una y otra vez para sacarle el juguito de Dios para usted. Entonces, primero, recuerde usted, la decisión correcta de Ruth fue querer más del Dios de Noemí, no de Noemí. Decía, Noemí por ratos es bien amarga, por ratos es así, pero es generosa. Yo la veo.
A veces le sale ahí su enojo, le sale su cólera, ¿sí? Pero me encanta entender que Noemí la llevó a los pies de ese Dios maravilloso y ella tomó la decisión correcta. Dolor temporal. ¿Sabe? Me encanta entender que Ruth usó el dolor temporal como una semilla de fe. ¿Se dio cuenta usted? Había un dolor, había una crisis. Se quedaron sin esposo todas. Se quedaron sin futuro porque así era la realidad de esa temporada. Pero usó Ruth el dolor temporal como semilla. La decisión correcta de Ruth, tu Dios será mi Dios. El dolor temporal que pasaba Ruth fue su semilla de fe para seguir confiando en Dios. Yo quiero que entiendan algo. La duda forma parte del crecimiento de tu fe. Es un conflicto permanente. Dudar o sembrar fe. ¿Qué tengo que hacer? No, no debe dudar usted, hermano. No, eso viene conmigo. La duda es parte de mi vida. ¿No le ha pasado eso? La duda es normal. La duda es un proceso natural. Oye, nos vemos mañana. No, este no va a venir, ya sé, ya está ya lo mismo. Oye, nos vemos la próxima semana un chifita. Nunca lo vuelve a aparecer, ¿no? Entonces la duda forma parte de nuestra vida. Oye, ¿ocurrirá como dice este candidato? No, todos los candidatos son iguales. Oye, ¿ocurrirá como dice este enamorado, esta enamorada? No, lo ha dicho para enamorarla. La duda es parte humana, ¿sí? Entonces, cuando llega la duda, tú sigues sembrando en fe. Yo creo que no va a ir bien. No, yo creo que el Señor va a transformar esto para bien. A mí no me gusta esta desgracia. A mí no me gusta esto que he descubierto. A mí no me gusta lo que me están dando como diagnóstico. A mí no me parece. Pero yo voy a sembrar en fe. Voy a creer que Dios va a usar aún esta situación tan desagradable, tan desafortunada, tan destructiva para hacer algo bueno, para hacer algo mejor, para hacer algo grande. Decisión correcta. Dios es bueno. Dolor temporal, úsalo como semilla. Y mientras dudas, sigue sembrando en fe. No te digo que no dudes. Duda si es que lo que te está invadiendo, pero siempre en fe. Tú dudas y dices, ¿será esta enfermedad que terminará? ¿Se terminará esta crisis? ¿Tendré ese trabajo? Mientras esa duda está allí, tú sigues sembrando. Yo tengo un Dios más grande que este problema. Yo tengo un Dios que va a hacer la diferencia. Yo tengo un Dios. Y repítelo tantas veces como sea necesario. Esta pastilla puedes tomarla a lo largo de todo el día. La dosis nunca te va a hacer daño. Siembra y siembra en fe. Declara que tú crees que Dios va a cambiar la situación para que tu corazón, tu espíritu, tu alma se eleven para que tu cuerpo, por más que se esté deteriorando, tenga claro que hay un Dios que está por encima de cualquier limitación temporal. Temporal. Decisión correcta. Dolor temporal. Puedes dudar, pero sigue sembrando en fe. Vamos a ver, al cierre de esta sesión, qué enseñanza podemos aplicar, qué enseñanza a aplicar en el día a día, en esta semana que viene, de este primer capítulo de Ruth. Toma nota, por favor. Toda derrota es temporal, hermano querido, hermana querida. Toda derrota, toda desgracia, mira, cualquier situación desafortunada es temporal, temporal. Cualquier situación que tú no tienes control, como ocurre en efecto en la vida, es temporal. Cuando enfrentes una derrota, un dolor, date cuenta, es temporal. La enseñanza a aplicar, yo voy caminando a lo largo de la semana y cualquier situación, cualquier dificultad es temporal. Yo tengo un Dios por encima de lo temporal, un Dios eterno que me ama y Él va a hacer la diferencia en mi vida. Derrota es temporal, pero tienes un destino eterno. Un destino eterno. No dejes
que esa derrota temporal te haga perder la perspectiva del destino eterno que tú y yo tenemos. Ruth se enfocó no en la situación crítica, sino no entendía, pero confiaba y decía, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo jamás me iré y solamente la muerte me va a separar de lo que ahora estoy declarando. Porque ella sabía en lo interior de su corazón que Dios estaba encima incluso de la muerte. Por eso que lo decía con toda libertad. Tengo un destino eterno. Yo confío en ese Dios y ese Dios me va a llevar. Y por último, cada decisión es vital. Mire, yo quiero agradecer a Dios porque a lo largo de mi vida hay muchas personas que Dios ha puesto. Algunas están allí, otras han pasado y algunas veo de vez en cuando. Y justo esta semana que pasa, estaba hablando con uno de mis hijos y salió como una conversación general. Y yo le decía, ¿quiénes influenciaron en mi vida? Yo le digo, en mi etapa escolar, solamente 2 personas marcaron mi vida, cuando era pequeñito. Y le digo, la Miss Silvia, que me hizo recordar el valor que tenía, y el profesor Miguelito, que me enseñó que yo era una persona que nada me podía limitar, que confiara en eso. Marcaron mi vida. Y mi decisión fue creer que esa persona, la Miss Silvia, y el señor, el profesor Miguelito, habían sido puestos por Dios de alguna manera para recordarme quién era y hasta dónde podía llegar. Y vino a mi mente muchas situaciones, personas buenas que Dios pone en mi vida. Personas que aún, le digo de corazón, sin merecerlo, me aman mucho y yo no sé corresponder a la misma medida de lo que ellos me aman. Se lo digo de corazón, porque no tengo capacidad, no tengo tiempo o no me doy el tiempo, pero agradezco a Dios porque Dios me ha enseñado a amar dentro de mis restricciones y limitaciones también. Y cada decisión que tomo, siempre bendigo a cada persona, los que me aman y también los que no. Dios me enseñó. Me enseñó a que puedo aplicar la palabra de Dios a mi vida frente a una derrota temporal. Nunca olvidarme que tengo un destino eterno y siempre tomar decisiones. A veces me equivocaré, le cuento, más de lo que usted se imagina. Si yo le presentara a las personas que pueden decirle que soy una falla absoluta, le garantizo que es una cola bien larga. Y no me da alegría, se lo digo solamente para que usted no se equivoque y piense, ay, pastor tiene todas las respuestas, pastor está bien. No, no, no. Estoy batallando igual que usted, con una sola pequeña gran diferencia. He decidido confiar en Dios a pesar de mis torpezas, a pesar de mis limitaciones. He decidido declarar la palabra de Dios, aunque a veces en mi corazón hay una duda que está dando vueltas, pero he decidido sembrar en la fe en Cristo Jesús. Y por último, una gran enseñanza que usted puede y que debiera aplicar, que tú debieras hacer. Memoriza este versículo y mastícalo bien. Pero Ruth respondió, ¿se acuerdan? Me encanta. Ruth respondió, ¿tú qué respondes? No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Oiga, no se rinda. Manténgase en Cristo. Así le falle yo, le falle cualquier persona que usted confiaba, no se aleje de Dios. Como dice el pastor Robert Barriger, no huya de Dios, corra pero hacia Dios. Perdóneme si le he fallado. Dicho sea de paso, por adelantado, perdóneme, porque le voy a fallar. No soy una persona brillante, excelente, hermosa. Soy una persona como usted, de carne y hueso, con limitaciones, con fallas, con deseos de hacer el bien y a veces hago cosas mal, pero con la firme, y le digo en serio, con la firme voluntad de declarar lo que declara Ruth. El Dios que usted tiene es el Dios que yo anhelo, Cristo Jesús, y es el Dios que yo deseo que gobierne y guíe su vida por siempre.
confíe en Él, descanse en Él, gócese en Él, en medio de cualquier temporada, en medio de cualquier situación, porque no hay dolor que su Dios no alcance a comprender. No hay dolor que su Dios no pueda ayudar a resistir en toda temporada. Hoy día, yo le animo lo siguiente. Recuerde lo que esta sesión está enfocada el libro de Ruth, gratitud y gozo. Esta temporada, en los 4 capítulos del libro de Ruth, vamos a seguir revisando gratitud y gozo, gratitud y gozo. Recuerde, este primer capítulo, revíselo, medítelo, reflexiónelo, aplíquelo a su vida. Ame la palabra, aprenda la palabra, aplique la palabra. No se trata de que usted va a ser una mujer perfecta, un hombre perfecto. No, usted está con el Dios perfecto, que en medio de sus debilidades, de tus flaquezas, de tus errores, Dios va a seguir derramando bendición. Por eso tienes un corazón agradecido y vives el gozo de tener un Dios tan bueno. Vamos a orar. Señor mi Dios, en esta mañana, Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Te doy gracias, Señor, por esta sesión. Sí, Padre, gracias por cada hermano y hermana que nos está acompañando. Y gracias, Jesús, porque en ti podemos confiar siempre. En tu nombre, Señor Jesús, llena nuestro corazón de gratitud y de gozo siempre. Y, Señor, que tengamos esa visión de lo alto para seguirte siempre. En tu nombre, amén.